Despiértate, tú que duermes, levántate los muertos y te alumbrará el Hijo del Eterno. Sigo aquí con esta propuesta gráficamente de anunciar el reino del Padre Eterno. Sigo en mostrar la situación del hombre en este estado pecaminoso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender y concientizarnos que tenemos un gravísimo problema que se llama pecado. Esto que está dentro de nosotros, que no nos deja avanzar espiritualmente, porque el dueño de este sistema mantiene a los hijos de Dios frenados, cargados, embolatados en cositas en este mundo, anhelando lo de este Señor, lo de este ser, lo que es el mundo. Por eso las Escrituras dicen que los hijos de Dios no podemos armar el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama este mundo, pues la verdad no tiene el Padre. Entonces me he tratado de analizar todo esto. Entonces tenemos que partir desde un punto que el reino de las tinieblas es un sistema el cual Satanás está gobernando. La Biblia también lo llama el Dios de este mundo. El Dios de este mundo. Aquí tengo muchos versículos en los cuales ustedes pueden anotar y comenzar a leer y comparar y analizar esto, lo que nos está diciendo las Escrituras. Entonces, vamos a ver que tenemos que ser conscientes a esta situación. Romanos 7:1, Pablo lo explica correctamente. Pablo explica al hombre en su situación humana, caída, pecaminosa, que es la imagen de Adán el caído. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Aquí en este hemos traído la imagen del terrenal, pero también traeremos la imagen del espiritual, acá, del hombre perfecto, ¿cierto? Entonces, el Eterno nos muestra a través de las Escrituras estas dos situaciones. Pero, ¿cómo podremos llegar a ser la imagen del Hijo del Eterno si tenemos la imagen y hemos traído la imagen del terrenal? Pues muy fácil, esto es muy sencillo, aparentemente. Es a través de la sangre del Cordero, es la única forma. No podemos justificarnos en nuestras acciones o que creemos que nosotros mismos podemos hacer esto. No, lo que tenemos que aceptar nuestra condición, aceptar que nuestra vida se nos presenta aquí en el madero, esa sangre preciosa que es la solución del problema. Es la droga que nos va a aliviar esta enfermedad que tenemos que se llama pecado. Entonces, al momento de que el hombre automáticamente sale del Edén, automáticamente el hombre queda desprotegido de la gloria de Dios y es sacado del Edén. Entonces dice las Escrituras que todos quedamos en esa situación, ¿cierto? Aquí, en este reino de las tinieblas. Entonces ahí se manifiesta este poder para inducir a todos los hijos de Dios, no a los hijos de Satanás, no, a los hijos de Dios, para hacer todo lo que hacen también los hijos de Satanás. Romanos 1:18 habla por todos la humanidad, tanto hijos de Dios como hijos de Satanás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que hizo caer a Adán y Eva fue una rebeldía. Se fue rebelde, entonces eso también lo transmitió a los hombres. Entonces los hombres fuimos rebeldes desde acá, desde este inicio hemos sido rebeldes y hemos ido en contra del Eterno. Hemos salido en contra, siempre haciendo nuestras acciones en rebeldía al Padre Creador. Pero esto por inspiración de este poder, de este espíritu, del espíritu inmundo que está en los seres humanos. Entonces siempre vamos en rebeldía, pero eso lo podemos analizar. Vamos a ver si analizamos ese tema. Voy a poner un audio acerca de ese punto, qué es lo que dice Pablo. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él
se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Bueno, ahí como tienen ustedes, como vemos allí, Pablo tiene esa revelación de la ira de eterno que tiene hacia los hombres. Ahí Pablo, Romanos 1:18, podemos ver que expone al hombre en la rebeldía en que está. Y eso de generación en generación, comenzando desde aquí, comienza todas las generaciones y todos los padres transmiten a los hijos toda esa cochinada que se llama pecado. Pero aquí Pablo en Romanos 7:1 comienza ya a mostrar el problema del ser humano. Pero lo más importante aún es que en el pueblo judío, a través del sacrificio del macho cabrío, pues en la ley
el Eterno comienza a mostrarle la situación del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre desde Adán hasta Moisés, el hombre vivía sin ley. O sea, que el hombre pecaba en su naturaleza pecaminosa, caída, pecaba, pero no tenía cargo de conciencia, no sabía que era un pecador, todo lo hacía naturalmente. Naturalmente. Pero el Eterno, a través del pueblo de Israel, a través del mediador Moisés, es donde viene la ley, y la ley muestra al hombre su situación de pecador. Porque para eso fue la ley espiritual, para mostrar al hombre nuestra condición de seres pecadores, de seres caídos, que hemos traído la imagen del Adán el caído. Porque la ley espiritual está vigente hoy en día. Lo único que el Hijo del Eterno abolió en la cruz es la ley sacerdotal y la ley civil. Pero la ley espiritual aún está vigente. Esa es la que nos señala, nos muestra que somos unos pecadores. Ella nos está mostrando que somos unos pecadores, porque para eso fue la ley, para mostrar nuestra condición de pecadores. A los judíos, pues les mandó un machito cabrío para que ellos en su carga emocional de conciencia de pecado, pues tuvieran un respiro por un año. Pero eso era una antesala del cordero, porque ese quitaba durante un año, ese cordero quitaba el problema durante un año. O no lo quitaba, simplemente quitaba la conciencia del hombre de ser pecador, de los hijos de Israel. Pero aquí el macho, este cordero inmolado, el cordero de Dios, ese sí quita el problema, quita el pecado. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Estamos hablando en el tiempo presente. En el tiempo presente lo que tenemos que es concientizarnos. El llamamiento del Eterno es a través de su amado Hijo que nos concienticemos que somos unos pecadores. Porque de otra forma no podemos que esta obra se realice en nuestra vida. No se puede. Porque en los grupos religiosos que no atacan el pecado, pues los seres humanos vienen en confort, en una irrealidad, en un confort total, que supuestamente ya el Señor hizo su obra y que mientras que estemos en este cuerpo, pues vamos a pecar. El pecado solo para ellos ya el Señor pagó por nuestros pecados. No, no. Estamos en esa condición. Todos los seres humanos somos pecadores, huelemos horrible, fétido delante de Dios. No delante de los hombres, delante del Eterno. Esa es nuestra situación. Pero esto, cuando el Señor, el Eterno, concientiza al hombre de esta situación, ¿sí? Muestra también el problema, pero muestra la solución. Y la solución es aquí, es el Hijo del Eterno, la sangre derramada en el madero. Romanos 7:1, vamos a leer, vamos a ver qué dice en Romanos 7:1, mostrando esa condición. Pero primero que todo, vamos a ver también qué es lo que no pueden entrar. O sea, los que no pueden entrar al reino son los injustos. Mire, los injustos no pueden entrar. Ahora, hace cuentico que las personas hoy en día le han dicho que no, que ya tienen el Espíritu Santo y que ya son justos. Porque justo viene de justicia. Y la justicia solamente se alcanza a través de la sangre del Cordero. De resto, todos los seres humanos somos injustos. Mira lo que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, los ladrones, los ávaros, soberbios, borrachos, maldicientes, estafadores, perversos, maldadosos, envidiosos, homicidas, murmuradores, detractores, necios, soberbios, vanagloriosos, profanos, lesbianas, los que no honran a padre y a madre, lascívicos, lujuriosos, hechiceros, celosos, iracundos, herejes, y todo aquel que lleva la concupiscencia a lo más alto de su estándar, y los que se oponen a la sana doctrina según el evangelio del Dios bendito, no entrarán. O sea, allá Pablo en Romanos 1:8, esa es la ira, por eso viene la ira de Dios a este mundo,
pero eso es a nivel de todos los seres humanos. Pero aquí el Señor está llamando a sus hijos que salgan de esa condición, que salgan de allí, que se concientice que somos pecadores, que es los hijos de Satanás, pues que se divierten y hagan todo lo que ellos hagan, que quieran hacer, porque ellos son rebeldes igual que como su padre, ellos son homicidas como su padre, pero no nosotros, hijos de Dios. Los hijos de Dios está haciendo el Padre, está llamando a sus hijos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar que somos unos pecadores, porque si no aceptamos que somos unos pecadores, no pasa nada en nuestra vida. ¿Cómo vamos a no aceptar que somos unos pecadores? Entonces, ¿para qué murió el Hijo del Eterno? Si aceptamos aquí que estamos en esta condición humana, pues realmente esto comienza a tener sentido, el sacrificio del Padre Eterno. Bien, Pablo está mostrando esa situación. Pablo muestra esa situación a través de las Escrituras. Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante, está mostrando, vamos a escuchar el audio, de esa situación. Vamos a ver qué dice Pablo. Vamos a ver qué dice Pablo. Capítulo 7. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, y la ley Allí vamos a pausar un poco. Pablo está refiriéndose a la ley de Moisés, ¿no? Que actuaba en ellos. O sea, el ser humano estaba casado con la ley de Moisés. Está poniendo como esa referencia, ¿no? De la ley de Moisés. Pero esto le está hablando los que participaron hace 2000 años del Espíritu Santificador, ¿no? Que ya habían muerto a esa ley por la sangre del Cordero, ¿cierto? Le está hablando. Pero hoy en día nosotros no hemos muerto a esa ley, todavía está, y la única forma de participar a través es de la sangre del Cordero. Vamos a ver qué es lo que dice más adelante. esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida.
y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Ahí podemos también, en ese punto, cuando Mateo 15:19 dice, no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale el hombre. Es lo mismo. Es lo mismo, el problema está dentro de nosotros los seres humanos. Eso es lo que hay que entender, que el problema está dentro de nosotros. No tenemos que buscar excusa, que no, que Satanás me metió una cascarita, me puso esto, me puso esto. No, lo primero que tenemos que aceptar que tenemos un problema, que somos pecadores. Ahora, cuando nosotros aceptamos, ahí donde viene es nuestra renovación a través de nuestro entendimiento para comenzar a comprender y saber cuáles son nuestras armas para luchar en contra de ese problema que tenemos que llama pecado. Mientras tanto, luchar, no vencerlo, no quitarlo, luchar, porque el único que quita ese problema es la sangre del cordero. Pero sigamos. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. Bueno, vamos a dejarlo allí. Allí cuando Pablo está hablando, lo habla en forma humana, para la humanidad. No en una condición personal, porque muchos me han dicho que Pablo era un pecador. No, él vivió esa situación humanamente, pero está hablando de una forma doctrinal para toda la humanidad, que la humanidad es eso, eres un pecador, que la ley le muestra el problema del pecado al hombre, pero el hombre no puede sujetarse a la ley de Dios porque la ley de Dios es espiritual, mas nosotros somos carnales, vendidos al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien, sino el mal que no quiero. Entonces, allí es donde lo tenemos que recapacitar y entender. Eso es cuando un hombre ya ha llegado a la comprensión que el problema está en nosotros. Nosotros tenemos que llegar a esa capacidad de entender que está dentro de nosotros ese problema.
que tenemos ese bloque, aceptar que somos unos, aceptar que nosotros tenemos un problema, que tenemos una enfermedad que se llama pecado. Y el único que remedia esto es este problema. Entonces Pablo comienza a describir la situación que vivimos aquí, nosotros los seres humanos, pero también nos muestra, porque hace 2000 años les pasó a estos varones de Dios que recibieron el Espíritu Santo, les muestra vivir en el Espíritu, les muestra lo que la obra del Espíritu Santificador hace para llevarnos al Espíritu, al reino de Dios, para quitarnos ese problema. Entonces, ¿cómo? Él muestra el problema, pero Él nos va a decir cuál es la solución al problema para vivir en el Espíritu. El problema, cómo se resuelve, cuál es la medicina herbal y cuál es la forma para disfrutar el hombre de la vida espiritual a través del Espíritu Santo, de ser una nueva creación, una nueva criatura. Bueno, mis estimados, entonces en otro video vamos a seguir ampliando este tema porque el tema es muy importante. Tenemos que reconocer que somos sus pecadores, entender que tenemos un problema, pero que a través de la sangre del Hijo del Eterno, la sangre que derramó en el madero, pues esa es la que nos va a santificar y nos va a llevar a disfrutar de la vida espiritual que el Eterno tiene preparado para nosotros, en el reino de Dios. Y en los reinos, vuelvo a advierto que el reino de Dios no es allá arriba es el reino de los cielos, el reino de Dios es en cada ser humano, en nuestro ser va a ser el reino de Dios. Bueno, muchísimas gracias y lean mucho, lean mucho.